Muy bien, iniciando este nuevo ciclo de Derecho de Sucesiones, deseo indicar que el libro con preguntas y respuestas todavía está en proceso. Es bastante larga la asignatura, como se van a dar cuenta ahora de la lectura de los temas y sus títulos y algunos subtítulos. Vamos a ver el tema 1. Sucesión y adquisición. Ahí vamos a conocer la sucesión universal, mortis causa en nuestro sistema, el concepto de sucesión, las consecuencias inmediatas de la sucesión universal, los aspectos del fenómeno sucesorio. Como quinto punto veremos la relación íntima entre el derecho sucesorio y el derecho de propiedad, importante para conocer realmente ¿qué es lo que se hereda? Fuentes del derecho de sucesión mortis causa, la ley y la voluntad, la sucesión a título universal, la sucesión a título particular, conoceremos sucesión legítima y testamentaria, y el problema de la compatibilidad de los diferentes sistemas sucesorios, y la preferencia o subordinación de una sucesión respecto a otra. En el tema 2, intitulado Derecho Sucesorio, veremos su concepto, características del derecho sucesorio, su ubicación dentro del derecho civil, los fundamentos del derecho de sucesiones, los fundamentos inmediatos, y ahí chequearemos las teorías, esta que hablaba de un derecho natural o la otra como creación de una ley civil. Veremos el fundamento esencial del derecho de sucesión, las teorías positivas y las teorías negativas. El tema 3 versa sobre el lugar de la sucesión y la ley aplicable. Aquí veremos el planteamiento del problema sobre los sistemas de derecho internacional privado, los sistemas y las teorías de la ley que rige el derecho de sucesiones, y así conoceremos la unitaria, la mixta y la ecléctica. El tema 4 trata sobre la teoría del heredero, y aquí se justificará o se entenderá la justificación de la figura del heredero, obviamente conociendo su naturaleza jurídica y sus distintas teorías subjetivas, objetivas y sus críticas y conocimientos, para terminar viendo la naturaleza jurídica de la herencia y la naturaleza jurídica del heredero. El tema 5 versará sobre el parentesco. Ahí conoceremos conceptos, características, parentesco por consanguinidad, grados de parentesco, líneas de parentesco, cómputos de grados, y ahí veremos el cómputo civil, cómputo canónico, y el parentesco civil o adoptivo, y por último el parentesco por afinidad. El tema 6 versará sobre la herencia en sentido objetivo, importante porque es importante conocer qué es lo que objetivamente da la herencia. Y para esto veremos las acepciones, la herencia en sentido objetivo, la herencia como remanente líquido y la titularidad obviamente de los herederos sobre la herencia. Y veremos las situaciones en las que puede estar la herencia, y ahí chequearemos, verificaremos la herencia adquirida, renunciada, la herencia yaciente o yacente, como lo quiera, más claramente, sus presupuestos y la naturaleza jurídica, y obviamente con la relación que se tiene que tener del tema a la legislación boliviana. El tema 7 habla sobre momentos del proceso sucesorio, y ahí veremos el análisis del tiempo y los efectos en la sucesión, la apertura de la sucesión con la muerte natural y con la muerte en general, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que la muerte natural o la muerte declarada judicialmente producen el mismo efecto. Veremos la vocación, la delación, la adquisición de la herencia, y todo aquello estará en relación a la nomenclatura civil boliviana, que básicamente es muy similar a muchos países aledaños.
El tema 8 nos mostrará el derecho de representación. Conoceremos su concepto y ahí volveremos a insistir en el tema del grado, del parentesco, la cuantía. Veremos su fundamento, su naturaleza jurídica. ¿Qué parientes gozan del derecho de representación? Y ahí podremos conocer también qué parientes, por ende, carecen del derecho de representación, además de los presupuestos objetivos del derecho de representación. Y, ¿por qué no?, también los presupuestos subjetivos y los efectos de la representación en la sucesión testamentaria y también la sucesión ab intestato o intestada. El tema 9 nos hablará del derecho de acrecer o acrecimiento y deberemos conocer sus antecedentes históricos, el campo de aplicación del derecho de acrecer en el derecho moderno, los fundamentos del derecho de acrecer, los presupuestos del derecho de acrecer, la naturaleza misma del derecho de acrecer y el derecho de acrecer ya sea en la sucesión testamentaria como en la sucesión ab intestato. Los efectos, la imposición de carga y por ende, y por último, la transmisión a los herederos. El tema 10 habla de la capacidad. Capacidad, un tema que se ha estado viendo desde Civil 1, pero lo volveremos a ver en sus análisis históricos aplicados a la sucesión y su concepto, y por ende conoceremos también su antípoda, que es la incapacidad sucesoria. El caso del matrimonio in extremis y los momentos para determinar la capacidad o incapacidad, así como sus efectos, y para ver fundamentalmente el tema de la indignidad como un elemento fundamental para la incapacidad. El tema 11 verá la aceptación de la herencia, y nos remitiremos a los antecedentes históricos, conceptos y sus características para ver también nuevamente la capacidad e incapacidad para aceptar la herencia, las formas de hacer la aceptación, los supuestos de la aceptación expresa. También conoceremos la aceptación tácita y la nulidad de la aceptación, conociendo también sus causales. La revocación de la aceptación pedida por los acreedores del heredero será conocida con nosotros junto con la aceptación de los legados. El tema 12 versará sobre la herencia y la renuncia de la herencia, más claramente dicho. Ahí tendremos una introducción, concepto, caracteres, formalidades, principios de irrevocabilidad, retractación de la renuncia, las capacidades que nos da. Y veremos también la renuncia a los legados y los momentos de aceptación y renuncia. El tema 13 nos ilustrará acerca de la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Y para esto es importante conocer qué antecedentes históricos son importantes, cuál es su concepto, cómo se fundamenta esa aceptación de la herencia y qué personas pueden aceptar con beneficio de inventario, además de la concurrencia de herederos beneficiarios y no beneficiarios. Los requisitos, la función del inventario, el inventario espontáneo, los gastos del inventario, los efectos de la revocación y los efectos de la aceptación beneficiaria. Para seguir después con el tema 14, separación de patrimonios, que nos llevará a sus antecedentes, concepto, naturaleza jurídica, la forma de pedir la separación, el inventario y la función del inventario en este sentido. Y el tema 15 nos traerá la colación. La colación nos hará entender los antecedentes, el concepto y la finalidad de la colación, los fundamentos, naturaleza jurídica, el cálculo de la legítima y la colación, y además los tipos fundamentales de la colación. Y veremos también la colación de los representantes y la colación y responsabilidad por deudas hereditarias, entre otros temas. El tema 16
nos llevará a la sucesión legal o legítima. Aquí su concepto, características, terminología, las causas, antecedentes históricos, fundamentos de la sucesión intestada, viendo en esos fundamentos cada una de las teorías individualistas o genéticas. Veremos los sistemas relativos y ahí conoceremos el sistema subjetivo y sistema objetivo, además de los principios que rigen la materia. El tema 17 tratará sobre la sucesión de los descendientes y se verá la introducción, concepto y características a los parientes que comprende, la sucesión de los hijos adoptivos, la exclusión de los hijos adoptivos, la exclusión del adoptado. Seguiremos con el tema 18 viendo los antecedentes históricos de la sucesión de los ascendientes, porque el tema 18 trata sobre sucesión de los ascendientes. Un tema, no digo extraño, pero bastante sui generis, porque normalmente no se da. Concepto, veremos la sucesión de los padres y la exclusión del padre y la madre, de la madre y de otros ascendientes. El tema 19 nos ilustrará acerca de la sucesión del cónyuge. Y aquí veremos los antecedentes históricos, veremos el paso desde Roma hasta el derecho germánico, el derecho español, el derecho francés, veremos los sistemas del Código Civil y el fundamento de la sucesión del cónyuge, además así como su posición en el sistema sucesorio y la necesidad de distinguir la naturaleza de los bienes. Aquí sería importante conocer también la disolución de la sociedad conyugal y estado de indivisión, además de las causas de exclusión del cónyuge y la nulidad del matrimonio y la vocación sucesoria. El tema 20 nos hablará de la sucesión de los colaterales. Y aquí es importante saber los conceptos, las ideas generales, los antecedentes históricos y la sucesión de otros colaterales. En el tema 21 veremos una cuestión muy importante que es la sucesión del Estado. Y aquí hay que conocer las consideraciones generales, los antecedentes y cuándo el Estado y cómo el Estado se comporta como sucesor. La adquisición del Estado en nuestra legislación será tratada también y el carácter. Y fundamentalmente terminaremos con las consecuencias, derechos y obligaciones del Estado y la necesidad de declarar vacante una herencia para que el Estado pueda presentarse como heredero. El tema 22 nos hablará de un tema que particularmente en Bolivia no es muy utilizado y tampoco conocido, es el testamento. Conoceremos el concepto, fundamento, antecedentes históricos, definición legal y las características de los testamentos. Esto es un tema muy amplio, nos dará la posibilidad de conocer el testamento en sus diferentes características. Pasaremos después al tema 23. El tema 23, capacidad para testar. Aquí veremos los antecedentes, las reglas con las que se manejan, particularidades y momentos en el que debe existir la capacidad, además de la ley que debe regir la capacidad. Y obviamente sabemos desde Civil 1 que la antípoda, la antítesis, debemos conocerla. Por ende, la incapacidad para testar también será tratada en este tema, así como los menores emancipados y las incapacidades derivadas en sus diferentes manifestaciones. El tema 24 versará sobre la voluntad para testar e interpretación de la voluntad para testar. Y aquí veremos que la voluntad es como base del testamento, los vicios de la voluntad testamentaria, error, dolo, violencia, aquellos que hemos conocido en nuestros primeros avances del derecho civil. Y aquí
importante interpretar los testamentos y los sistemas de interpretación. El fundamento de la voluntad del testador, el favor testamentario como concepto y fundamento, además del campo de aplicación. El tema 25 nos hablará de las formas y solemnidades de los testamentos. Y aquí deberemos conocer esas formas y solemnidades, las formas de testar, clasificación de esas formas de testar, solemnidades que son absolutamente necesarias, la valoración y todo lo relativo al tema. El tema 26 dice clases de testamento. Hay que conocer el concepto, la clasificación de los testamentos, las partes, los testigos, firmas. Todo eso tiene que estar absolutamente en nuestro conocimiento porque es importante. ¿Qué son los testamentos cesados, abiertos, testamentos especiales, las diferentes clases de testamentos especiales? Pasaremos después al tema 27, institución y sustitución de herederos. Y ahí veremos sus antecedentes, sus conceptos. Veremos la institución del heredero formal, informal, conceptos, clases, las sustituciones vulgares, el fundamento, pupilar, cuasi pupilar, fideicomisaria, en fin, conoceremos en detalle todo lo que es referente al tema. Pasaremos después al tema 28. El legado particular, conceptos y caracteres, características del legado, diferencias entre legado y donación. Conoceremos sus antecedentes, elementos personales, elementos reales, adquisición, aceptación y repudiación del legado, las obligaciones de pagar los legados, los casos de responsabilidad, las acciones y garantías del legatario. Y este último tema, como es el legado, veremos las clases de legados. Y ahí conoceremos la variedad bastante amplia que hay con legados. Esos serán todos los temas que veremos de ahora en adelante en esta nueva aventura que es derecho sucesorio. Entonces, sin más preámbulos, se empezará a ver el tema 1. Permiso.